que se nombra por ahí, se le revuelve el estómago. Sí, y como que dice, no, qué pereza, ya llegó, dice usted, ya llegó. Y bueno, quizás usted no le guarda rencor, sino que simplemente ya no quiere tener nada que ver con esa persona. Ya no. Y puede ser que exteriormente todo parezca tranquilo en usted. Puede ser que exteriormente no pase nada, pero por dentro usted sabe que hay una carga. Usted sabe que hay una herida, usted sabe que hay una conversación pendiente, usted sabe que hay una ofensa, que usted sabe que hay una decepción. Quizás esa persona lo decepcionó a usted, esa persona le desilusionó. Y lo tremendo de esto es que podemos venir a la iglesia y cantarle al Señor bien bonito y tratar de glorificarle con canciones y levantar nuestras manos y escuchar la palabra y venir a servir a la iglesia y al mismo tiempo estar guardando algo en contra de alguien. Es muy fácil. Es muy fácil para nosotros los seres humanos. Entonces nosotros debemos hacernos una pregunta importante. ¿Podemos realmente decir que estamos glorificando a Dios si estamos en enemistad con otras personas? En realidad no. Si usted tiene algo en contra de alguien, y como le digo, yo me puse a ahondar en mi corazón en estos días. Hace unas semanas atrás que he estado meditando en esto. Y mi oración durante estos días ha sido: Señor, guarda mi corazón del resentimiento, guarda mi corazón del rencor, de la amargura. ¿Por qué? Porque meditando en esto, me di cuenta que mi corazón tiende a resentirse muy fácil, pero es que es demasiado fácil. ¿Y cuántos de nosotros quizás estamos sentidos, pero por hacernos fuertes, decimos, no, dicen algunos, no, yo soy fresco, dicen, pero mentira, ¿verdad? Mentira, allá adentro hay algo. Es como esas, yo siempre les coloco el ejemplo de esas tazas de antes, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esas tazas de antes que se chiltaban? Ahora ya no existen, ¿no? O yo no sé si existen, ¿verdad? ¿Sí existen? Bueno, yo me acuerdo de mi abuela que uno lavando lavando los platos y mi abuela sentía, ya me la de haber chiltado, ¿no? ¿Verdad? Y claro, uno iba y no hallaba qué hacer. Pues yo me acuerdo que le echábamos una cosa para que no se dé cuenta y le pintábamos de blanco. Pero así hay corazones chiltados, pero exteriormente se hacen fuertes. Y quizás tú estás chiltado con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, y tienes resentimiento, ¿sí? Y quizás no lo quieres aceptar, porque nos mostramos fuertes, ¿sí? Hay madres que están chiltados con sus hijos, ¿sí? Y su corazón está herido, ¿sí? O hay hijos que están chiltados con sus padres, ¿sí? Están heridos, están golpeados. Y es ahí donde nosotros debemos ser muy sinceros para con Dios, porque fácilmente como cristianos podemos nosotros andar en hipocresías, muy fácilmente. Y esa es una enfermedad del cristianismo, la hipocresía. Lastimosamente desde los tiempos de Jesús. Desde los tiempos de Jesús, el Señor Jesús le decía a los fariseos, hipócritas. Y les decía a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, lo que le estaba diciendo el Señor a los discípulos era, cuídense de la hipocresía de los fariseos. No quiero que ustedes también sean así, pero fácilmente nosotros podemos sufrir de esa enfermedad. Fácilmente. La hipocresía es una enfermedad que está en la iglesia. Entonces, la gloria de Dios no solamente se manifiesta en cómo adoramos a Dios en la iglesia, sino en cómo tratamos a las personas y cómo estamos para con ellas. Por eso hoy quiero hablarle de una manera de glorificar a Dios, y que esa manera es muy importante porque creo que una de las cosas, dice la Biblia, que cuando nosotros estamos esperando a Dios debemos estar en paz con Dios, pero también en paz con los hombres.
¿verdad? Y eso es importante. Entonces, hoy quiero enfocarme no en estar en paz con Dios, porque yo sé que eso muchos de nosotros lo conocemos, pero hoy quiero enfocarme en estar en paz con los demás, estar en paz con los hombres. Ahí quiero que nos enfoquemos y vamos a leer muchos pasajes bíblicos que hablan precisamente acerca de este tema tan importante. Entonces, quiero empezar con esto. La gloria de Dios también se ve en nuestras relaciones, en cómo nos relacionamos los unos a los otros. Y es importante este versículo que estamos leyendo. Dice, si es posible, y nos está hablando a nosotros los cristianos, en cuanto dependa de vosotros. ¿Estad en paz? ¿Con quiénes? ¿Con cuántos? Con todos los hombres. Y esta no es simplemente una recomendación que nos está dando Dios a nosotros. Es una ordenanza que el Señor nos da. Y Romanos capítulo 12, cuando nos vamos unos versículos hacia atrás, cuando vemos los capítulos anteriores de Romanos, capítulo 1, 2, 3, hasta el capítulo 12, Pablo está hablando 11 capítulos que habla acerca de doctrina. Desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11 de Romanos, Pablo habla acerca de doctrina. Y cuando usted lee esos capítulos, habla acerca del pecado, de la justificación, de la elección, de la misericordia, de la gracia, de la salvación. Habla también de Israel, habla de Cristo. Y después de todo ese concepto doctrinal del capítulo 1 al capítulo 11, llegamos a Romanos capítulo 12. Y habla acerca de algo importante. Y comienza diciendo el capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Y ahí comienza a hablar de cómo nosotros, después de haber sido doctrinados, cómo nosotros debemos demostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros en nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Cuántos creen que Cristo nos ha salvado? Y entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, comienza a explicar cómo vive una persona que ha sido alcanzada por el Evangelio, que ha sido alcanzada por las misericordias de Dios. O sea, la doctrina que nosotros conocemos debe producir una vida diferente. No sé si me está entendiendo. El Evangelio debe producir una vida diferente. Nosotros no podemos ser iguales a los demás allá afuera. No, el Evangelio debe en nosotros demostrar que Cristo mora en nosotros, que Cristo está en nosotros. Entonces, si sabemos doctrinalmente que Dios nos perdonó por medio del Señor Jesucristo y todos los días vive perdonándonos, si sabemos eso, entonces también nosotros debemos dar perdón. A eso no dice amén, mira. A eso no nos gusta. ¿Cuántos saben que Cristo nos ha perdonado? Ahora entonces nosotros debemos perdonar a otros. ¿Cuántos saben que Dios tiene misericordia con nosotros todos los días? La Biblia dice que si nosotros hemos recibido misericordia, debemos ser misericordiosos. Entonces, si Dios es misericordioso conmigo, yo debo ser misericordioso con el prójimo. Si Cristo me reconcilió con Dios, yo procuro también reconciliarme día tras día con los demás. Por eso nuestra manera de relacionarnos con los demás también es una manera de darle gloria a nuestro Dios. Porque ahí se evidencia que hemos sido alcanzados por el Evangelio. Pero cuando una persona dice, no, yo sí no perdono. Sí, yo amo a Cristo, pero yo sí no perdono. Es porque esa persona no ha sido todavía alcanzada por el Evangelio. Por el Evangelio que habla su palabra. Entonces, cuando analizamos el versículo que estábamos analizando, Pablo no dice si los demás quieren. No. Mire Romanos en donde estábamos, por favor. No dice así. Dice si es posible. ¿Sí es qué? Si es posible. O sea, ¿cuántos saben aquí que hay relaciones que son difíciles?
¿No? ¿Usted no tiene relaciones difíciles? ¿O sí? ¿Sí o no? Sí. Hay relaciones que son difíciles. Hay personas que son difíciles de tratar. Hay personas con caracteres muy fuertes. No siempre podemos controlar las respuestas de las otras personas. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo, si es posible. Y hay ocasiones en las que tú vas a querer reconciliarte y la otra persona no va a querer. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Sí. Hay momentos en donde usted quiere, pero la otra persona no quiere. Por eso es que el apóstol Pablo sigue diciendo, en cuanto dependa de vosotros. Y esas dos oraciones son importantes. Si es posible, o sea, si tú debes hacerlo, y en cuanto dependa de vosotros. Qué importante esto. No dice, si la otra persona cambia, entonces reconcíliate. No. Tampoco dice, si la otra persona reconoce su error, está en paz con ella. No, no dice tampoco. Tampoco dice, si viene ella primero a pedirte perdón. No, tampoco. Dice, en cuanto dependa de vosotros. ¿En cuanto dependa de quién? O sea, lo que la Biblia me está enseñando es, haz tu parte. Busca la paz, pide perdón, habla, aclara, perdona lo que tengas que perdonar, no alimentes la división, no seas tú quien mantenga encendido el conflicto con esa otra persona. Dígale al hermano, haz tu parte, dígale, haz tu parte. Es muy importante hacer nuestra parte. Por ejemplo, hay matrimonios que llevan años viviendo quizás divididos y no se han dado cuenta. No están separados como tal, pero quizás duermen en la misma casa, comen juntos, crían a sus hijos, pero llevan años sin hablar de ciertas circunstancias o de ciertas heridas. Ya no discuten. Y se les pregunta, ¿y cómo están ustedes? No, estamos bien. Pero en realidad no es así. Porque hay una relación herida, quebrantada. Quizás simplemente aprendieron a vivir de esa manera. Y eso también nos puede suceder dentro de la iglesia. Dos hermanos que no están peleando, pero tampoco se hablan. Y no se soportan. Y el uno dice, no, es que no me gusta esa persona. Y entonces tú no estás en paz con esa persona. Y la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El problema es que muchas veces pensamos así, yo estoy bien, pastor, dicen algunos, ¿no? Yo estoy bien. El problema es él. El problema es ella. Yo soy una santa paloma, pastor. Si él viene, yo estoy aquí, dicen, ¿no? ¿Se ha escuchado eso a alguien? ¿Sí? Muchos tienen esa idea. No, y no estás bien. ¿Sí? Porque no estamos en paz. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ustedes. El problema es que el resentimiento puede convertirse en una prisión que nosotros fácilmente podemos estar y no nos damos cuenta. Este tema es tan común en la iglesia hoy en día que difícilmente es identificable. No se lo puede identificar. Porque muchas personas piensan y dicen, no, yo sí perdono todo el tiempo. Mentira. Algunos dicen, no, yo no tengo resentimiento. Mentira. Porque acuérdese lo que dice Jeremías, que el corazón es engañoso. Y usted puede pensar que está bien y está en paz con todos, pero no es así. Por eso esta mañana Dios lo trajo para que usted reflexione un poco en su corazón. ¿Verdad? Vamos a la Biblia, Efesios 4, 31 al 32. Mire lo que dice. Efesios 4, 31 al 32. Mire lo que dice la palabra.
Quítese de vosotros, ¿qué dice? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Leamos estos versículos en Nueva Traducción Viviente, que son más entendibles. Nueva Traducción Viviente dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La palabra que Pablo menciona aquí es una palabra que fácilmente puede estar en medio de nosotros y es la palabra amargura, y esa palabra es muy fuerte. Mire a la persona que tiene a su lado a ver si tiene amargura, mírela. ¿Se le nota o no? Algunos sí se les nota, a otros no, ¿verdad? Algunos la saben esconder muy fácil, otros no tanto, porque usted ya dice, uy, ya viene la amargada, ¿no? Uy, ya viene el amargado, dicen. Yo sé que a mí algunos me dicen así, dicen, uy, ya viene el amargado, ese pastor, sí. Con mi esposa no, con mi esposa, uy, ya viene la pastora, qué bien. Pero a mí sí me dicen, no. Pero mire esto, amargura. ¿Dónde comienza la amargura? ¿Dónde comienza? La amargura comienza muchas veces en una pequeña herida. En ese, ¿cómo que dijimos de la taza? ¿Ah? En esa chiltada, en esa pequeñita amargura, en esa pequeñita herida que usted permitió y la guardó y no la aclaró. En esa pequeñita decepción que usted guardó y usted luego dice, no, es que yo con ella ya de lejos, o con él ya de lejos. Dice. Ahí empieza la amargura. Alguien te hizo daño, alguien te dio una palabra, alguien te dijo una palabra, alguien una mala cara y tu corazón se chiltó un poco. Y lastimosamente la herida, esa pequeña chiltada, comienza a alimentar pensamientos. Y la mente comienza a agrandar la herida. Y comienzas a pensar y decir, ¿cómo me pudo hacer esto? No, qué decepción, comienzas a decir. No sabía que esa persona era así. O yo nunca le haría algo así. O algún día se va a dar cuenta y que nunca venga a pedirme nada, no quiero ni cruzármelo. Y ahí comenzamos con la amargura. Y poco a poco esa herida deja de ser solamente un recuerdo que pasó y se convierte lastimosamente en una identidad. Y ya andamos amargados con esa persona. Y la persona comienza a vivir de una manera ya colocando barreras. Y ya no, yo ya no me le acerco a esa persona y colocamos muchas cosas ahí. Este tema, y siempre lo hemos mencionado, pero es un buen ejemplo. Alguien dice que la falta de perdón o la amargura es como beber veneno esperando que muera la otra persona, ¿verdad? Esa es la amargura o la falta de perdón. Y el resentimiento precisamente hace eso. Nosotros somos los que sufrimos, nosotros perdemos la paz, nosotros perdemos la alegría y muchas veces la otra persona ni siquiera sabe lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y tú estás amargado con esa persona, ¿verdad? Y nos puede pasar. Por eso, el perdón no siempre significa que la otra persona cambie, no. No, yo la perdono, pero cuando cambie, no. Ese no es el perdón. A veces perdonar significa que tú decides dejar de cargar esa amargura y decides soltar y decides liberarte. Y hacemos lo que Cristo hace por nosotros día tras día.
El Señor Jesús murió por nuestros pecados y fuimos perdonados por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Ese es el perdón que nosotros también debemos aprender a dar. Por eso es que nosotros debemos aprender a perdonar. ¿Aprender a qué? ¿Es fácil? No. ¿Es fácil liberarnos del resentimiento? No, no es fácil. El cristiano debe aprender a perdonar desde el Evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 32, mire lo que dice la Escritura. Efesios 4:32 dice, antes, ¿qué pasó? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nueva traducción viviente. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo nos ha perdonado? Día tras día. Pablo no dice, perdona porque la otra persona lo merece. No, no dice eso. Dice, perdona porque Dios te perdonó en Cristo. Por eso debemos perdonar. Y a los que más debemos perdonar es a las personas más cercanas a nosotros, ¿verdad? Porque son las que más nos hieren. Por eso el perdón debe convertirse en un hábito de nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuántas veces? Pedro le dice, Señor, 7 veces. No te digo 7, le dice el Señor, sino 70 veces 7. O sea, siempre. Siempre. Y a las personas que están a nuestro lado tenemos que aprender a perdonarlas siempre y debe convertirse en ese hábito de vida. ¿Nuestros hijos nos lastiman? Sí. ¿Los padres lastiman a sus hijos? Sí. Y tenemos que aprender a perdonar porque ese es el Evangelio. Debemos aprender a perdonar porque nosotros hemos sido perdonados por nuestro Dios. Y no es fácil, pero debemos hacerlo. Ponte a pensar en cuántas cosas Dios te ha perdonado. ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de Dios? ¿Y Dios nos perdona? ¿Cuántos pecados Dios te ha perdonado desde que nacimos? ¿Cuántos pensamientos Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas palabras que hemos dicho y Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos fallado y Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces prometiste cambiar con Dios y volviste a caer? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Y Dios nos ha perdonado? ¿Y Dios nos ha recibido como el Padre recibió al Hijo pródigo? ¿Sí o no? Y nos pone una túnica nueva y un anillo nuevo. Y Dios en su misericordia nos recibe día tras día. ¿Usted se imagina si el Señor nos tratara conforme a nuestros pecados? ¿Cómo nos trataría? Salmo 103, versículo 10, mire lo que dice. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No, sino que nos ha tratado con misericordia, sino que nos ha tratado con amor. Ese es el Dios que tenemos. Pero a veces nosotros sí hacemos con los demás conforme a sus iniquidades. Pero a veces nosotros pagamos conforme a sus pecados. ¿Sí o no? Nosotros somos distintos. Pero el Señor no es como nosotros. ¿Cómo nosotros o cómo puedo yo recibir tanta misericordia de Dios y después negarme a mostrar misericordia a otro? No puede ser eso. Por eso es que el Señor Jesús enfatiza mucho en este tema, en la paz
los unos con los otros. Mire lo que, usted ya conoce este pasaje, pero leamos Mateo 5 del 23 al 24. Mire lo que dice. Ahora, ¿ya se acabó el tiempo tan rápido? Uy, no. Mire, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, siga. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Le pregunto en esta mañana, ¿qué es más importante para Dios? ¿Tu ofrenda o que te reconcilies con tu hermano? Imagínate. Nueva Traducción Viviente. Desde el 23. Mire eso. Por lo tanto, si presentamos una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿No le parece impresionante eso? A mí me impresiona. Jesús está diciendo, no puedes separar tu adoración de tus relaciones, no. Estás llevando una ofrenda, estás acercándote a Dios, pero recuerdas que existe una relación rota o que tu corazón está mal con alguien. Jesús dice, ve y reconcíliate primero. Mire eso. Ve y habla de ese tema con tu mamá, con tu hermano, con tu papá, si tienes algo en el corazón. Eso está diciendo el Señor. Esto significa que Dios no acepta una religiosidad hipócrita que utiliza la adoración para esconder un corazón lleno de resentimiento. No podemos venir a la iglesia, hacernos los bien espirituales y estar mal con el vecino. Eso no le agrada a Dios. De esa manera no glorificamos al Señor. Usted puede cantar fuerte en la iglesia, puede levantar las manos, puede venir a la iglesia a servir, pero si usted alimenta el odio y el resentimiento hacia alguien y alimenta la división, algo necesita ser tratado en nosotros. Por eso en esta mañana indaguemos nuestro corazón. ¿Cómo estás con el hermano? ¿Cómo estás con fulano? ¿Cómo estás? Ay, pastor, es que yo antes era bien con ella, pero ahora no sé, no me entra. Pues habla con esa persona, sana tu corazón, porque eso glorifica a Dios. Y en estos días estoy leyendo un libro muy bueno, que es la historia de la iglesia, un libro muy extenso. Pero me impactaba algo que leía. Y en la iglesia tradicional, cuando están en la celebración, hay un momento que es la paz. ¿Sí se acuerda? Los que fuimos buenos, yo fui buen católico. Los que fuimos buenos católicos, ¿se acuerda del momento de la paz? ¿Sí se acuerda? Sí, ¿verdad? Hay un momento en donde, y la paz, bueno, o sea, y todos empiezan a dar la paz. Y estaba leyendo el libro de la historia del cristianismo, y en los primeros siglos de la iglesia, ese era un hábito cuando celebraban cultos. O sea, había un momento en donde todo el mundo se daba la paz, pero con ósculo santo. ¿Sí lo ha leído? Y entonces todos comenzaban a darse la paz y si alguien tenía algo contra alguien, iba y lo abrazaba y le decía te perdono. Y el otro iba y lo abrazaba, yo también te perdono. Pero no se ponían a decir, es que vos también, es que vos. Es que a veces el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que nosotros vamos a alguien a buscar esa reconciliación y el otro empieza, es que vos esto y lo otro. Y el otro empieza, es que vos también, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí llegamos. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. No, si vamos a perdonar, es importante dar el perdón sin condiciones. ¿Alguien me está entendiendo? Sin condiciones. Es como cuando el esposo va a pedirle perdón a la esposa y la esposa le dice, no, usted solo con su perdón. Claro, solo con su perdón, porque esa es la manera de reconciliarse.
Si alguna vez ustedes le dijeron, usted solamente viene a pedir perdón y no cambia, váyase. Pues no. No está mal usted, está mal la otra persona. Porque el perdón es la manera de reconciliarnos. ¿Alguien me está entendiendo? Y en los primeros siglos encontramos el llamado beso de paz o beso santo. Romanos 16:16, mire lo que dice la Biblia. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Cómo? O saludan todas las iglesias de Cristo. Ósculo santo. Nueva traducción viviente. Mira lo que dice. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Primero de Pedro 5:14. Ósculo es beso, un beso santo, ¿verdad? Primero de Pedro 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. La iglesia primitiva entendía algo que nosotros olvidamos. La reconciliación es muy importante en medio de nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? La reconciliación, el reconciliarme con el hermano, con fulano, el perdonarnos. La paz no solamente era una idea en la iglesia primitiva. No, era un hábito, era algo que se expresaba, que se veía, que se practicaba día tras día. Por eso es tan importante el reconciliarnos los unos a los otros si tenemos algo contra alguien. Porque la Biblia dice, y el Señor Jesús recalcó esto, Él dijo que nuestro amor sería un testimonio para los demás. Juan 13 del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. No dice: en esto conocerán que son mis discípulos por sus edificios grandes, no, o por sus eventos tampoco, o por la cantidad de personas que tenga la iglesia. No, dice la Biblia: en esto sabrán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Si nosotros practicamos el reconciliarnos día tras día. Una iglesia que se ama está predicando el evangelio. Un cristiano que busca la reconciliación está predicando el evangelio. Por eso es tan importante este tema. Pastor, y entonces para estar en paz con los hermanos tengo que permitirles cualquier cosa, o para estar en paz con mi esposo tengo que permitirle cualquier cosa. No. Estar en paz con los hermanos no significa aprobar el pecado, o no significa ignorar el abuso. Es muy distinto. Yo siempre les enseño que es muy distinto el perdonar a la oportunidad. Y siempre les coloco el ejemplo de mi esposa. Ella me dice: si usted me la hiciera, yo nunca le doy otra oportunidad. Dice ella, pero sí lo perdono. Es distinto, ¿verdad? Es distinto el perdón a la oportunidad. Porque alguien puede decir: entonces tengo que perdonar a mi esposo que me maltrata y me la vive haciendo, y como soy cristiano tengo que perdonarlo y tengo que estar ahí. No, hay que separar las dos cosas. El perdón es algo que el Señor nos manda hacer y sanar nuestro corazón, pero la oportunidad es algo que usted da. Y aclaro eso porque cuando estaba en Orito había una hermana que el esposo se la hacía, llegaba borracho, le pegaba, y ella ahí. Y yo luego en consejería: pastor, es que usted dice que perdonemos todo. No, pero hay que saber distinguir esas dos cosas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios nos manda a perdonar todos los días por nosotros? Y hay situaciones que necesitan límites, hay situaciones que necesitan ser confrontadas, hay situaciones que necesitan
una intervención pastoral muchas veces. Pero sí tenemos que liberarnos de la amargura día tras día. Termino con esto en esta mañana. ¿Cómo glorificamos a Dios entonces buscando la paz? Pues en primer lugar, dejando de alimentar el conflicto. Si usted sabe que hay algo contra alguien y esa persona no lo sabe, pero usted sabe que usted está mal, que su corazón está mal, es importante hablar con esa persona. No alimente el conflicto día tras día. No vaya por allá a decir, no, es que yo a esa persona ya de lejitos. No alimente eso en su corazón. Más bien dígale al Señor que le ayude a sanar. Como pastor glorificamos a Dios buscando la paz. Ore por quien lo hirió. Esa es una manera muy, muy clara de sanar el corazón, ¿verdad? Orando por aquellos que nos hieren. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué le parece eso? Nueva traducción viviente para que lo entendamos mejor. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Hasta ahí llega, ¿no? Bueno, el otro estaba más largo. Entonces, ¿cómo nosotros estamos en paz con todos? Pues orando por ellos. En tercer lugar, siempre como cristianos debemos dar el primer paso. ¿Quién debe dar el primer paso? Nosotros. No, es que él tuvo la culpa, que venga él. No. ¿Cuántos por esperar que venga alguien se han dañado relaciones? Por el orgullo. ¿Cuántas veces como esposos hemos tenido que ir donde la esposa, aunque ella tuvo la culpa? ¿O cuántas veces como esposa has tenido que ir a pedir perdón por algo que tú no tienes la culpa? Y ese es el cristianismo. Y eso es colocar la otra mejilla. No, pastor, pero eso es injusticia. No. Ese es el cristianismo, porque nuestro anhelo es estar en paz con todos los hombres. ¿Cuántos anhelan eso? Todos debemos anhelarlo. Así que no espere a que la otra persona venga, más bien usted vaya y sane su corazón. ¿Cómo buscamos la paz con todos los hombres? Pidiendo perdón, pero sin justificarnos. ¿Sin qué? O sea, ¿cómo así, pastor? Usted que va y le dice al hermano Toño, pues hermano Toño, pues perdóneme, ¿no? Ah, pero es que usted también. No. O al esposo o a la esposa, perdóneme, pero es que usted también no cambia, no. Y sin ponernos otra vez a echarle leña al fuego, terminamos peleando más. ¿Usted no le ha pasado eso? Que termina en una discusión más grande. No, si va a perdonar, perdone y ya. Más bien vaya reconociendo su falta. Perdóneme, me equivoqué, la embarré, sé que fallé. ¿Cómo, pastor, estoy en paz con los hombres? Perdonando aunque la otra persona no pueda repararme completamente lo que me hizo. Porque el perdón cristiano obviamente que no borra las consecuencias, pero sí nos libera de la amargura, pero sí nos libera del resentimiento. Amén. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Y ya ahora sí termino con Romanos 5:10. Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, porque si siendo enemigos, ¿quién eran enemigos?
¿Quiénes éramos enemigos? ¿De quién? De Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por medio de Cristo nosotros ahora somos reconciliados con Dios y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia. Aunque seamos malos, la sangre de Cristo nos limpia y podemos entrar en inocencia delante del Padre, y por Cristo nosotros somos reconciliados. Y esa es la grandeza del Evangelio. Nosotros no fuimos los buenos que finalmente regresamos a Dios. No. Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo recibió la ira que nosotros merecíamos. Cristo hizo la paz para con nuestro Dios. Imagínense. Y Cristo no solamente hizo paz entre nosotros y Dios, sino que también Cristo derriba las paredes que nosotros levantamos en nuestra relación con los hombres y nos da paz entre nosotros. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. ¿Cuántos milagros no hizo el Señor? Se dice que el último milagro del Señor Jesucristo fue que sanó a aquel que traspasó el costado con la lanza. Se dice que ese es el último milagro que hizo. Cuando el soldado atravesó el costado, dice que la ninfa, el agua que salió ya del Señor, sanó los ojos de ese soldado. Imagínense. Y eso hace el perdón. Cuando alguien nos hiere, nosotros debemos dar misericordia, debemos dar bondad, lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Dice amén? Lo mismo que Él ha hecho con nosotros, ahora debemos darlo día tras día, en cada momento, en cada lugar. Así que, ¿qué le parece si en esta mañana oramos? ¿Por qué no se coloca sobre sus pies y oramos al Señor? Ahí donde usted está, cerremos los ojos por un momento. Cierra los ojos por unos segundos en esta mañana y pensemos, no terminemos este culto como siempre lo terminamos. Piensa en esa persona con la que no estás en paz. Ahonda en tu corazón.